Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Empezamos hoy el mes de octubre y qué mejor manera de hacerlo que hablando de cine, de buen cine como el que me traéis aquí al Contraplano, que hoy nos toca Contraplano porque la semana pasada hicimos Contraportada, así que ya sabéis que esto va a sábados alternos. El Contraplano, para quien no lo sepa, que es posible que tengamos algún nuevo futuro participante, algún nuevo contraescucha hoy, es un programa que hacemos 2 sábados cada mes sobre películas, series, documentales, etcétera. Todo lo que tiene que ver con eso que llaman los críticos el séptimo arte. Bien, pues el octavo sería los videojuegos, que por cierto también caben aquí en el Contraplano y en alguna ocasión me enviáis videojuegos. Eso sí, yo como no soy jugón, pues los videojuegos no los puedo comentar. Me limito a constatar que están ahí y si los recomendáis vosotros, pues también los recomiendo yo. Rara vez me traéis cosas malas. Las películas y las series que pasan por aquí suelen ser todas o prácticamente todas muy buenas, así que entiendo, digo yo, extrapolo, quizá de manera un tanto imprudente a los videojuegos y los que me habéis mandado pues entiendo yo que estarán bien. Bien, si queréis participar en el Contraplano, lo mismo vale para la contraportada o para la contrarréplica, tenéis que enviar una nota de voz a través de la aplicación WhatsApp al siguiente número. Os lo doy ahora, ya sabéis, esto se da 2 veces por semana y mañana, ya está. Es el 690 82 7909. Abrís el WhatsApp, le dais al micrófono, pulsáis y nada, pues os ponéis a grabar vuestra nota de voz recomendándonos una película, si es para el Contraplano. En el caso del Contraplano, como sucede con la contraportada, lo ideal es que estas notas de voz duren un poquito más que en la contrarréplica, porque para presentar una película y recomendarla pues se necesita algo más de tiempo. Yo de hecho ya sabéis que con algunas, si me gustan mucho, me enrollo bastante. Acordaos hace 2 semanas con la de Pulp Fiction, poco más y le dedico todo el programa. Hoy por cierto hay una serie que me gusta mucho, la voy a pasar segunda para que no me enrolle todo el programa con él. Una serie estupenda que es la mejor de la semana, lo estáis viendo, el programa. Lo bueno del mundo de la radio en diferido es que en parte sabes lo que te vas a encontrar. En este caso lo sabéis porque la película de la semana es la que va después de lo de el Contraplano, tanto en iVoox como en YouTube. Bien, en el caso de que sea muy buena, pues se va a la semana. Luego tengo en mi página web en diazvillanueva.com un apartado en el que están todas las películas de la semana o series de la semana o documentales, entre cual con todas las categorías valen. Videojuegos hasta ahora no ha habido ninguno. Esa página se llama La Contrafilmoteca y la tenéis en diazvillanueva.com. Y están todas, desde la primera semana que empecé a hacer esto, que fue hace ya pues un montón de años, en 2017, sí, un año después de empezar con la contracrónica. Creo que empecé primero con la contraportada y luego ya pues se me ocurrió o se le ocurrió a algún contraescucha, porque en la contraportada se le ocurrió a un contraescucha hacer lo mismo pero de películas, así que han pasado nada menos que 5 años desde entonces. Bien, la duración de las notas de voz tiene que rondar los 2, 3, 4 minutos aproximadamente. E importante, tiene que sonar bien, es decir, sin ruido de fondo. No hace falta que os compréis un micrófono de 400 euros para grabar, no, con el del móvil me vale, pero tiene que tener silencio alrededor. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al Contraplano. Empezamos con Pilar, que es una contraescucha de Murcia y que nos trae una película sueca. Voy un poquito más lejos. Una película sueca de autor. Diréis, bueno, esto es demasiado ya, así empezar con algo tan duro. No, al parecer, yo no la he visto, pero al parecer es una gran película. Y no solo porque lo diga Pilar, sino porque lo dice toda la crítica y allá donde he buscado la ponen por las nubes. Pero que nos la presente Pilar. Tuve el placer de conocerte en Cartagena y que firmaras mi libro, que por cierto he leído y me ha encantado. Es como si estuvieras leyendo una novela con las anécdotas que cuentas y todo, y la verdad es que te quedas con ganas de más. Bueno, pues este audio es para comentar una película que vi hace tiempo en la Filmoteca y que me gustaría volver a ver, pero no sé dónde, porque, bueno, parece que es muy comercial, no es. Cuando, cuando vi el título, que pensé que iba a ser una pedantería sobre la existencia humana, pero miré que tenía varios premios, entonces me animé. La película es Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia.
sueca. Os podéis imaginar que el título tiene más palabras que toda la cinta. Lo bueno es que si la ves en versión original te da tiempo a leer tranquilamente, ver la imagen y echar una siestecita. Bueno, mis amigos que siempre me dicen que les avise cuando vaya a la filmoteca, que les encanta, bueno, pues pusieron excusas varias para no ir, como que tenían que regar las plantas y todo eso. Bueno, pues la cuestión es que a mí la película al final me encantó. No sé si aquí se ha comentado esa película, pero es una comedia, o una tragicomedia, surrealista, que trata sobre la existencia humana con sus absurdos, sus aspiraciones, etcétera, pero es nada sentimental. Se centra principalmente en dos vendedores de artículos de broma que son dos perdedores que van de un lugar a otro ofreciendo sus artículos desfasados y bueno, pues lidiando pues con la cotidianidad de la vida. Y bueno, me encanta la paradoja de esos dos personajes tristes, perdedores, que dicen que su trabajo es hacer reír a la gente. Me encanta también la estética que tiene, la música, que bueno, y aunque es muy nórdica, por lo gris, lo callada, lenta, bueno, tiene unas características mmm, que pone a los personajes torpes de movimientos, eh, para transmitir, bueno, eh, que pueda parecer pesimista, pues no lo sientes así, por la parodia que hace a la existencia humana y por el humor absurdo. Te hace reír. Entonces, bueno, yo creo que la película es muy artística, tiene un humor muy inteligente y escenas muy interesantes. También creo que es compleja, que es para pensar y que viéndola una sola vez se te escapan muchas cosas. Y bueno, yo entiendo que a todo el mundo no puede gustar, ¿no? A priori, por esas características que he dicho, pero todo depende de los ojos con que lo mires. Y si ves todo lo que la analizas y ves todo lo que hay detrás en cuanto a ese mensaje y al arte, a lo artística que es. Bueno, pues nada. Si sabéis dónde la puedo volver a ver, me podéis decir. Muchas gracias, Fernando, por ser siempre tan atento con todos. Y un saludo. De esta película que nos trae Pilar, solo conocía el título. Bueno, pues porque es un título tan peculiar, ya lo habéis escuchado, que una vez lo has visto o lo has oído, pues se te queda pegado a una neurona y ya no hay manera de despegarlo de ahí. El título os lo repito y os aseguro que ya que no se os olvidará nunca. Esta película se titula Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Bueno, el título oficial es en sueco, lo tengo aquí delante, pero es que esto es ilegible. Además sé que lo voy a pronunciar mal porque el sueco tiene una serie de normas de pronunciación que yo desconozco. En fin, cuando me tengo que meter con nombres suecos ya sabéis que no entiendo muy bien cómo pronuncian cada una de las letras y al final termino pronunciándolo como en alemán porque se me asemeja y la verdad es que en partes sí que es parecido. Pero bueno, una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia de esto porque han hecho una película y van a hacer un libro y no les habría cabido en la portada. Bien, como os decía antes, la película esta no la he visto, pero nada, a raíz de esta nota de voz de Pilar he ido a buscar algo de información para contárosla y contar algo de la película en sí. Entiendo que la mayor parte de vosotros tampoco la habéis visto. Bien, antes de nada, y esto es para responder a la pregunta de Pilar, que ha preguntado dónde puede encontrarla, que la vio y que le había gustado mucho y que le gustaría volver a verla. Bien, a mí no me ha costado nada, ¿eh? Mira, Pilar, la tienes en Filmin, que es esta plataforma española de cine de autor, es una plataforma que está muy bien, pero claro, tienes que suscribirte y pagar religiosamente todos los meses. No sé cuánto costará Filmin, pero rondará, entiendo yo, los 10-11 euros. Bien, esto merece la pena si te ves muchas películas. Si solo te vas a suscribir para ver esta película, para ver una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, pues me parece a mí que no merece mucho la pena. Así que si solo quieres ver esta película, lo que te conviene es comprar el DVD. Está en DVD, lo he de buscar a Amazon y en este soporte sale, lo tengo delante, a ver que cambie de pestaña, aquí está. Sale por 11,95.
No está mal, vamos, tampoco es que sea muy barato. Los DVDs ya no están tan baratos como hace unos años, que se compraban unos DVDs estupendos por 3 o 4 euros, pero vamos, 11,95 desde luego te sale más barato que darte de alta en Filmin solo para ver esa película. Pero pues lo tienes en DVD y veo que también la tienen en Blu-ray, ya sabes, en alta definición, algo más cara, eso sí. En Blu-ray el precio, vamos, es de 17,25, lo estoy viendo aquí. Bien, vayamos con la película. Respondí a esta pregunta de Pilar, bueno, para Pilar y para cualquiera que quisiese verla. Vayamos con la película en cuestión. Es del año 2014, es decir, es una película no muy antigua, bastante reciente, dura algo más de hora y media, según estoy viendo aquí, son 101 minutos, estoy mirando en Film Affinity, ¿eh? Su director es un tipo llamado Roy Andersson y los dos protagonistas son Holger Andersson. No sé si son familiares, el protagonista y el director, aunque no necesariamente, porque en Suecia el apellido Andersson pues es algo así como en el apellido García en España, y el otro es Nils Westblom. Film Affinity me cuenta lo siguiente de esta película. Pero esta es la sinopsis. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Narra la vida de dos perdedores de entre 50 y 60 años, dos vendedores de artículos de broma que viven en una casa abandonada y que tienen 3 encuentros con la muerte. Cual Don Quijote y Sancho Panza del momento actual, Sam y Jonathan nos conducen por un recorrido caleidoscópico a través del destino del ser humano. Bien. Debe de ser muy buena, porque entre el año 2014 y 2015, se estrenó en 2014, la cosieron a premios, según estoy viendo aquí. Allá donde se presentaba le daban un premio. Bien, tienen todos estos que aparecen en Film Affinity, igual tiene alguno más. En premios del cine europeo. Fue galardonada como Mejor Comedia. Premios Independent Spirit, nominada a la Mejor Película Extranjera. Satellite Awards, nominada a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Círculo de Críticos de San Francisco, nominada a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Festival de Venecia, León de Oro, Mejor Película. Creo que ese es el mejor que tiene. Y luego premios Guldbagge, Mejor Diseño de Producción, 7 nominaciones. También estuvo en el Festival de Cine de Sevilla, donde pasó a la sección oficial. Respecto a las críticas, pues aquí va un extracto de unas cuantas que recoge Film Affinity. Bien, una de ellas dice: Anderson completa su trilogía existencial, luego significa que hay otras dos más que vienen antes que esta, con una cinta tan divertida como desesperada, absurda hasta la más brutal coherencia. Esto lo firma Luis Martínez del diario El Mundo. Otra más. El creador sueco reincide en su universo de payasos tristes que dicen cosas banales que esconden toda una declaración de intenciones sobre el disparate de la vida. Esto lo firma Javier Ocaña en el diario El País. Una más. Le encantará a quien le pueda traer la imposible mezcla entre la dramaturgia vaciada de Antonioni y el humor visual minimalista de un Tati, pasando por todo el tamiz de la angustia escandinava de un Kaurismäki. Esto le da una puntuación 5 sobre 5, le da 5 estrellas, ¿eh? Y el autor de la crítica es Antonio Weinrichter, que es del diario ABC. Otra más, esta es de La Vanguardia. Una meditación sobre el sinsentido de la existencia desde la melancolía, allí donde el absurdo encuentra su razón de ser en un humor callado y quieto. También la puntúa 5 sobre 5 y esta la firma Salvador Llopart, de La Vanguardia, como os decía. Os voy a dar otra más. Esta es de Fotogramas. Entrecruza el existencialismo de Ingmar Bergman, el surrealismo de Luis Buñuel, la comicidad de Jacques Tati y el manierismo monumental de Federico Fellini. Esta la firma Manu Yáñez en Fotogramas y también la puntúa. Le da 5 estrellas sobre 5. Una más. Esta es de Cinemanía. Esto es una revista especializada. Película inagotablemente sorprendente, hilarante y conmovedora, que invita a sucesivas reflexiones y que confirma a Roy Andersson como un cineasta único. Esta es de Nando Salvá, en Cinemanía, también 5 estrellas sobre 5. Vamos, que todos hablan bien de ella. En la crítica internacional tengo una de Variety aquí, de Peter de Brugge, que dice: el último capítulo de la trilogía cómica de Roy Andersson. Bueno, nos viene a recordar este hombre, que ya hay otros dos más antes. Sobre la existencia de un ser humano, introduce de nuevo 3 docenas de brillantes viñetas absurdas. Pues nada, ahí lo tenéis. Una película que, como vemos, da bastante de sí. No es muy larga, algo más de hora y media. Y según nos dicen todos, empezando por Pilar, yo me fío mucho más de Pilar que de todos esos críticos, eso por descontado. Pero como la película no la había visto, y yo generalmente cuando las películas no las conozco, lo primero que miro es su ficha en Film Affinity, pues es exactamente lo que he hecho con esta película. Así que tiene que estar bien, sí o sí.
No sé hasta qué punto merece la pena, tendría que verla, claro, merece la pena gastarse los 11,95 que cuesta el DVD, pero vamos, que si tenéis Filmin, estáis suscritos, no creo que sea mala idea en absoluto, al menos darle una oportunidad. Seguimos con Eloy, que nos trae una serie histórica. Esta de lo que os hablaba antes en la introducción y que no me atrevía a meterla primero porque sabía que me iba a enrollar. Y lo más probable es que me enrolle, aunque voy a tratar, eso sí, de contenerme. Bien, es una serie histórica de HBO. Es una serie extraordinaria. Es de hace ya unos años, pero la verdad, yo la he visto varias veces y sinceramente, si me la pusiese a ver ahora mismo otra vez y me dijeran que no lo hubiera visto nunca, me dijeran, pues esto se produjo el año pasado, me lo creería, porque es una serie buenísima. En fin, que nos hable Sergio. Sergio es... Sergio es el siguiente, el que tengo. Que nos hable Eloy de la serie, que tiene un montón de años a sus espaldas, bueno, tanto como un montón, no, pero unos cuantos años a sus espaldas, pero que se sigue pudiendo ver naturalmente en la plataforma HBO. Así que adelante, Eloy. Hola Fernando, quería empezar felicitándote y dándote las gracias por la contrahistoria sobre Augusto que hiciste. Estuvo realmente buenísima. Quería también recomendársela a todos los escuchas que no la han escuchado todavía. Realmente es una contrahistoria deliciosa, de mis favoritas. Y nada, relacionada a ella quería traer al contraplano la serie de Roma. Es una serie pues que va del mismo tema que la contrahistoria, o en gran parte relacionado, sobre la vida de Julio César, Marco Antonio, Augusto, Cleopatra y muchos otros personajes muy importantes que estuvieron presentes en la transición de Roma de un una república a un imperio. Aunque digamos que irónicamente la serie no va directamente sobre todos estos personajes, sino que más bien se trata sobre la vida de dos soldados que están vivos durante la época y que luchan en las legiones de Julio César. Y la serie hace un excelente balance entre licencias históricas y ser fieles a la historia como sucedió, de tal manera en la que tiene un aire de originalidad muy presente, al mismo tiempo en el que para el público que se quiere informar un poco de lo que sucedió sin ser muy preciso, consiguen muchísima información. Yo, que en verdad no soy ningún historiador ni una persona que conozca a detalle los eventos de Roma, me ha atrapado este mundo y pues me la he disfrutado tanto que la he visto muy rápido la serie. Es realmente muy muy buena. Todos los actores hacen un papel fenomenal. Es bastante teatral para las personas que les gusta eso, que es muy mi estilo, sin duda. Está también muy bien escrita y la serie se nota que, aunque se hizo, digamos, con un presupuesto elevado, tampoco se pudo dar el lujo de representar algunos de los eventos más masivos, las batallas más decisivas. Más sin embargo, hace un excelente trabajo retratando estos eventos de una muy buena manera. La serie en su época al parecer no pudo conseguir estar posicionada muy alto en el mundo de las series de televisión, digamos en parte porque en esa época en la que salió, en el 2005, la tele no era lo que es hoy en día, si la comparamos con, no sé, Game of Thrones o alguna otra serie de estas que en la que sale, domina todo lo que se dice. Yo creo que si Roma hubiera salido hoy en día, hubiera sido definitivamente una de estas series que se volverían virales y por lo tanto quería traerla al contraplano. Bueno, nada, eso era, muchas gracias. La serie Roma, que se estrenó hace ya, como os decía antes, pues muchos años. Bueno, muchos depende. Si lo comparamos con la historia del cine, pues que son 100 y pico años, pues es poco. Son solo 17 años, pero vamos, que 17 años en la vida de un ser humano pues son años, ¿no? Se estrenó en 2005 y es una de esas series redondas que tiene un poco de todo. Tiene una trama atractiva, muy atractiva, histórica, con un montón de personajes históricos y hechos históricos que se recrean. Tiene personajes
magnéticos. Tanto los ficticios como los históricos, bueno, hay algunos que son maravillosos. Y no me refiero solo a Julio César. Personajes que en la historia ocupan un papel secundario, como puede ser Atia, por ejemplo, pues en esta serie son fundamentales. Tiene un montón de sexo, tiene mentiras, tiene celos, tiene traición, tiene aventuras, tiene combates. En fin, una especie de Ben-Hur y Gladiator combinados, pero mejores, sinceramente os lo digo. A mí me das a elegir y prefiero ver Roma, pero con mucho más tiempo. Pues claro, son 2 temporadas. Al principio salió una, luego un par de años más tarde salió la otra. Pues ya, la primera tiene 12 episodios de 1 hora cada uno, pues ya tienes 12 horas para expandir la historia todo lo que quieras. Ojo, una historia que en este caso no es inventada, ni mucho menos, no es Juego de Tronos, vamos, está basada en hechos reales, hechos históricos, que es la Roma de la segunda mitad del siglo I a.C., es decir, la Roma de Julio César y del ascenso de Octavio Augusto. Entre medias, pues hay un montón de personajes que conoceréis los que seáis aficionados a la historia de Roma. La serie, como os decía, tiene 2 temporadas. La primera se estrenó en el año 2005 y la segunda en el año 2007. Hace 15 años. Todos esperábamos la tercera, yo desde luego, porque según salía la serie en DVD me la compré la primera, luego hice con la segunda lo mismo, las tengo todavía. Lo que no he pasado, no he hecho es el cambio a Blu-ray, pero vamos, que en DVD se sigue viendo muy bien, y esperé la tercera, la esperé como agua de mayo, no llegaba nunca, al final hasta buscaba a veces en internet, recuerdo, allá por el año 2008-2009, y no había manera, que la iban a hacer pero al final no la hacen, que si cuesta mucho dinero, que si no tiene audiencia. La verdad es que desconozco las razones reales por las cuales HBO y la BBC no continuaron haciendo esta pedazo de serie. Quizá no fue bien de audiencia, es una posibilidad. En aquel entonces todavía no existían las plataformas como Netflix o la propia HBO. HBO tenía un canal en algunos países y era una productora que vendía sus series y sus producciones a televisiones de todo el mundo. Así que si no tenían audiencia esas producciones, pues se sacaban de antena en el acto. No mucho tiempo después, creo que fue ya en 2010, es cuando llegó Juego de Tronos, cuando llegó Boardwalk Empire, que ya pasó por aquí. Este es el momento justo antes de que irrumpiesen las plataformas en nuestras vidas. Siempre se dice a menudo, no es que las grandes series las han traído las plataformas. No es verdad. En la primera década del siglo ya se hacían grandes series sin necesidad de plataformas. Con esto no estoy diciendo que las plataformas no sean un gran invento, pero vamos, que ya se hacían grandes series de un presupuesto muy alto, como el caso es de esta de Roma o Boardwalk Empire, que la vimos aquí en el contraplano pues hace pues ya un tiempo, no recuerdo, pero lo menos 3 o 4 años aproximadamente. Pero bueno, el hecho es que en aquel momento no terminó de salir, desconozco la razón. Yo creo que fue una cuestión de audiencia y también de coste, porque cada una de las temporadas costó 100 millones de euros, que hoy parecería poco al lado de las superproducciones de las grandes plataformas, de las que hace Netflix y la hace Amazon Video, como esta que ha hecho ahora del Señor de los Anillos, en fin, que cuestan auténticas fortunas. Pero claro, para el año 2005, cuando se estrenó la primera temporada, 100 millones era una cantidad considerable. La primera temporada tiene 12 capítulos, como os decía, y la segunda 10. Es decir, metieron pues $1 millón en cada uno de los... sí, porque fueron dólares, no euros, que he dicho antes. $1 millón en cada uno de los episodios. Ojo, son episodios de 1 hora de duración y podemos calcular cuánto costó cada minuto de la serie. Fue una coproducción de HBO con la BBC. Casi todos los actores son británicos, si no todos, y está rodada en la misma Roma. Se la fueron a rodar a los estudios de Cinecittà, que están en la propia Roma, en la ciudad de Roma, y eso le da mucha autenticidad porque, claro, no dejan de estar en Roma, y la luz es la misma, la luz que cae sobre Cinecittà, sobre Roma, es la misma que había hace 2000 años. Cuando empiezas a verla, notas las diferencias más en el primer capítulo, notas las diferencias con otras películas de romanos. Primero, no te encuentras con una Roma impecable, limpia, casi a estrenar, monumental, sino con una ciudad sucia, una ciudad abarrotada de gente, que es lo que era la Roma de aquella época. Lo segundo que descubres es que los personajes que poblaban aquella ciudad eran gente completamente implacable. En el primer capítulo se ve como Atia, la madre de Octavio Augusto, decide que su hija debe casarse con otro por intereses dinásticos, si se le puede llamar a Patricia, si se le puede llamar dinásticos, por intereses políticos. Así que obliga a su hija, una chica muy joven, obliga a su hija a divorciarse del hombre con el que está casado, del que está enamorada, y luego no contenta con eso, ordena asesinar al primer marido. Luego, entre tanto, pues Atia se solaza con un esclavo. Todo esto aparece de manera muy explícita,
Esto no se veía en las películas clásicas de romanos, en Ben-Hur o en Quo Vadis. Pero la realidad era que la nobleza romana se conducía por la vida de esta manera tan despiadada. La serie en sus 2 temporadas abarca un periodo largo. No un periodo de historia largo, la historia de Roma, estamos hablando de 20 años, pero sí largo de nuevo para la vida de una persona. Va desde la Guerra de las Galias, el final de la Guerra de las Galias, que terminaron en el año 50 a.C., hasta la batalla de Accio, que es el ascenso final de Octavio Augusto. Esa batalla la lucharon de un lado Octavio, y de que no era Augusto todavía, y del otro lado Marco Antonio, que estaba aliado con Cleopatra. Cleopatra, por cierto, en la segunda temporada también aparece. Bien, la batalla de Accio fue en el año 31 a.C. Como vemos, son 20 años. Es un periodo cargado de historia, un periodo lleno de guerras, de intrigas palaciegas, de todo tipo de triángulos amorosos en los que se recrea mucho el director de la serie, por cierto, y yo se lo agradezco porque todas esas escenas le dan mucha fuerza. Pero la serie no se centra solo en los personajes históricos. Personajes históricos conocidos por todos: Julio César, Octavio, Marco Antonio, Pompeyo, que hace también un papelazo, por cierto, Bruto. Eso hubiese sido lo fácil. Roma, de hecho, la serie, quiero decir, son dos historias humanas que en ciertos puntos confluyen, en varios puntos confluyen. La de la corte, si podemos llamar corte a una república, que era todavía Roma, pero bueno, la de la vida política y sus intrigas, y la de 2 legionarios romanos con caracteres muy diferentes, Lucio Boreno y Tito Pulo, que se conocen en las Galias y se hacen íntimos amigos. Bien, el vínculo emocional que se establece entre estos 2 hombres a lo largo de las 2 temporadas, 2 hombres que coinciden en la legión de pura casualidad y que terminan siendo casi como hermanos, es un vínculo, diría, casi conmovedor, muy realista además. Es fácil, los que somos plebeyos, pues es fácil que nos identifiquemos con ellos y con sus problemas, que por cierto eran muy parecidos, por no decir los mismos, que tenemos los seres humanos de 2 milenios más tarde. La historia de Boreno y Pulo le da a la serie una autenticidad, un peso emocional muy apreciable, que no podría tener de otra manera. A fin de cuentas, ya sabemos lo que le pasó a César, sin importar cuántos conflictos internos pueda tener o se le puedan dibujar a Bruto antes de unirse a la conjura para matar a su padre adoptivo, pero su padre. La parte, digamos, no sé cómo llamarla, popular, es la que más me gusta de esta serie, porque está muy bien trabajada desde el punto de vista histórico. Es muy auténtica. Nos permite ver cómo vivían los romanos de a pie, dónde vivían, cómo se relacionaban entre ellos, en qué creían, cuáles eran sus prioridades en la vida, sus preocupaciones. Tanto la violencia como el sexo en esta serie se presenta, y las miserias, todo se presenta de una forma mucho más gráfica que en las tradicionales películas de romanos, como esas que os he dicho antes, ¿no? El Quo Vadis, por ejemplo, ¿no? Se pega a los esclavos con absoluta indiferencia y sin cargos de conciencia. En la antigua Roma los esclavos eran pues como animales parlantes, ¿no? Se trata a las mujeres como simples bienes muebles y bueno, y aunque no van desnudos a todas partes, como nos harían pensar las estatuas que nos han llegado de aquella época, los romanos tenían una idea del pudor muy diferente a la nuestra. Bueno, no hay más que visitar cualquier ruina romana que se encuentre en buen estado, como, qué sé yo, las de Éfeso, por ejemplo, que estuve yo hace unos años, y puede uno entrar en las letrinas, incluso sentarse en ellas, ¿no? Y uno se da cuenta que aquella gente hacía sus necesidades, bueno, aquella gente son nuestros antepasados, que no estamos hablando de otra especie, pues hacían sus necesidades uno junto a otro con total tranquilidad mientras hablaban. El mundo romano era mucho más libertino, más violento de lo que solemos pensar. La ciudad de Roma, de hecho, estaba llena de prostíbulos y de tabernas de mala muerte estoy hablando, y en las paredes proliferaban los grafitis soeces como los que se han encontrado en Pompeya o en Herculano, que, ojo, eran 2 ciudades pequeñas, Herculano especialmente pequeña, así que imaginemos lo que habría en Roma, la capital. La Roma de aquel entonces era una ciudad ya de 1 millón de habitantes, que vivían, por cierto, apiñados. Los productores lo que buscaron era dar esa autenticidad, es decir, dar a la historia todo el realismo posible. Por eso cualquier aficionado a la historia del Imperio Romano, de la Roma republicana, incluso me iría más lejos, la historia del mundo antiguo, la disfruta muchísimo. Yo, desde luego, fue la primera vez que vi en la gran pantalla una recreación más o menos cercana de lo que podría haber sido la Roma imperial en su configuración urbana, en sus usos, en sus costumbres, en su mitología personal de la gente, lo tremendamente religioso y supersticioso que era el romano de a pie.
Luego está la historia propiamente dicha, que también es muy interesante, claro, esa viene marcada por acontecimientos históricos bien conocidos, como el ascenso al poder de Julio César, el poder absoluto, su asesinato en el año 44 a.C., cómo sus herederos tratan de ocupar su lugar. Mira, y el director lo que hace es tomarse algunas licencias. Ojo, licencias perfectamente comprensibles, ¿eh? Había cuenta de que se trata de una serie de ficción, no de un documental, por mucho que lo produzca la BBC. Además, en ese periodo de la historia de Roma lo tenemos muy bien documentado. De la parte de esa época de la historia antigua es de lo que mejor tenemos documentado. Todo lo que sea Roma, porque los romanos eran grafómanos, lo dejaban todo por escrito, gracias a Dios. Bien, aunque lo tenemos muy bien documentado, no todo está documentado. Hay lagunas que no sabemos muy bien lo que pasó ni por qué se hizo tal o cual cosa. Bien, aquí lo que trata el director, porque lo necesita hacer, es llenar esas lagunas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, sin destriparos nada. Sabemos que Marco Antonio huyó de Roma para unirse a César, que avanzaba sobre la ciudad con sus tropas. Eso lo sabemos. Pero no sabemos por qué lo hizo. Aquí el director nos da la razón, su razón. Pues la razón para el director aquí es una simple pelea por motivos de juego, porque nos pinta un José Antonio mujeriego, jugador, vividor, etc. Escogen además a un actor británico muy guapo. Evidentemente es una licencia, pero había que sacar de Roma a Marco Antonio para que se uniese a César, y necesitamos una razón que le empuje fuera de la ciudad. La pelea con esos rufianes, pues es una razón tan buena pues como cualquier otra. En fin, Roma es una gran serie, os lo aseguro, muy recomendada, muchísimo. Yo la tengo en DVD, como os decía antes, y la he visto pues lo menos 4 veces. Si no alguna más. La serie Creo Escuela, por cierto, se dejó, pues terminó de darse en 2007 y a partir de ahí aparecieron otras grandes producciones, no diré históricas, porque alguna como el Juego de Tronos no es propiamente histórica, pero de este estilo, grandes producciones con pretensiones históricas, por lo menos. Apareció el Juego de Tronos, que creo que empezó en 2010, luego Vikingos, siguieron la estela de Roma, eso sí, cambiando el paisaje y el paisanaje. En Juego de Tronos lo que hicieron, que también lo hizo HBO, fue inventarse directamente un mundo que no existe. Ya está. Y unos personajes que no es todo ficticio, en una palabra, aunque están vagamente inspirado en la Edad Media europea, por lo menos en la Edad Media del norte de Europa. En Vikingos lo que hicieron fue recrear una cultura atrasada y salvaje, como la de los vikingos, y mostrárnosla. Pero claro, ninguna de las dos, ni los vikingos, ni el invento que se hicieron con lo de Juego de Tronos, pues es comparable a la antigua Roma, para la que evidentemente no hay que inventar nada. Bien, esta serie la tenéis naturalmente en la plataforma HBO, si es que estáis suscritos. Ahí están todas las series de HBO, desde que HBO se inventó, y luego, por supuesto, está en DVD. No tenéis que ir a las 2 temporadas, veo que la venden junta, yo las tengo separadas, eso sí, cuesta 49 euros. 49 euros las 2 temporadas en DVD. Bien, vamos ahora con Sergio, me cabe uno más. Vamos con Sergio, que antes le he sacado de paseo, os he anticipado el nombre, pero no la película que nos trae. Bueno, Sergio no nos trae exactamente una película, nos trae otra serie. Esta vez una serie documental sobre las guerras yugoslavas. Buenos días, Fernando y Contraescuchas. Quería recomendar para el contraplano el documental La muerte de Yugoslavia, en inglés The Death of Yugoslavia, de la BBC. Y lo quiero recomendar porque creo que es un documental muy ilustrativo y sobre todo para aquel que desee iniciarse o empezar a informarse sobre este conflicto. Creo que no hay ningún documento mejor, por lo menos audiovisual. Se divide en 6 capítulos y dura exactamente o comprende desde el inicio de los conflictos en Kosovo en 1989 hasta los acuerdos de Dayton. Ese periodo, en esos 6 episodios, es muy exhaustivo y aunque quizás no, seguro, tenga un sesgo, digamos, desde el punto de vista occidental, más que digamos que pinta más a los serbios como los malos de la película, y no sé hasta qué punto es así. Aunque tiene ese sesgo, sí que es verdad que el documental da voz absolutamente a todos los protagonistas, y los protagonistas de primer orden, desde Milosevic hasta generales, en fin, todos los que participaron en primera línea o como primeros protagonistas.
Y hay que decir que no utilizan para nada el politiqués a que estamos acostumbrados. Son entrevistas donde no hay medias tintas, donde cada uno habla clarísimo respecto de su postura y de su opinión del contrario. Y la verdad es que siendo un conflicto tan relevante históricamente, con tantos intereses implicados, no solo de las repúblicas que luchaban entre sí, sino de apoyos extranjeros, como mismo Estados Unidos o la Unión Europea, pues es un conflicto que por la cercanía en el tiempo, pues hay mucho material. Entonces el documental está plagado de imágenes reales grabadas pues con una calidad y un repertorio que no podemos disponer de otros conflictos más antiguos, por razones obvias. La única pega de este documental es, como he dicho al principio, que comprende únicamente desde el 89, que inician esos conflictos que dan pie o que encienden la chispa para la guerra, hasta los acuerdos de Dayton. Entiendo que el conflicto, la guerra, para entenderla bien, tiene tantísimas implicaciones que se echaría de menos para entenderlo bien pues unos antecedentes, para lo cual recomendaría el libro Breve Historia de la Guerra de los Balcanes, o incluso si te animas a un capítulo de tus contrahistorias. Y bueno, eso sería la parte, digamos, que peca un poco o que faltaría con la complicación del tema, pero por lo demás es un documental excelente y animo a todos a verlo. Un saludo. Esta serie que nos recomienda Sergio es una serie estupenda, se titula La muerte de Yugoslavia y es una serie antigua, La produjo la BBC hace ya más de 25 años, se estrenó pues después de los acuerdos de Dayton. Los acuerdos de Dayton se firmaron en diciembre del 95, pues debió estrenarse justo al final, porque la serie los incorpora en el último de los capítulos y se pasó primero por televisión, claro, se hizo en la BBC y esto pues se distribuyó por distintas cadenas de televisión de todo el mundo. El asunto entonces, en aquella época, yo lo recuerdo, el año 95 estaba estudiando en la universidad, interesaba mucho, porque lo de las guerras en Yugoslavia estaba todo el día en los periódicos y en la televisión. Luego, posteriormente, esta serie fue olvidada y empezó a verse de nuevo cuando alguien lo subió a YouTube, para que digan que YouTube es malo. No es tan malo como bueno, en fin, es como todo en esta vida, depende del uso que hagas de él. En español también está en YouTube, no os estoy diciendo que vayáis a verla en inglés, pero vamos, la tenéis también en español subtitulada, eso sí, doblada yo no la he visto, está subtitulada. Consta de 6 capítulos y, como bien nos cuenta Sergio, cubre hasta los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra de Bosnia. Ojo, la guerra de Bosnia no es las guerras yugoslavas, es una de las guerras yugoslavas. Hubo más. Está la guerra de Eslovenia, que fue la primera de todas, la más corta y la menos sangrienta. Luego la de Croacia, la de Kosovo. Están todas interrelacionadas entre sí, pero se desarrollaron en distintos momentos, algunas coincidieron y sobre todo se desarrollaron de manera más o menos independiente. Por eso se habla de las guerras yugoslavas. El conflicto, de hecho, ahora que lo pienso, no terminó hasta ya entrado este siglo, hasta hace relativamente poco tiempo. En 2006 se independizó Montenegro de Serbia, que habían formado una unión de Serbia y Montenegro, lo que quedaba de Yugoslavia. En 2006 ya se separó y se declaró su independencia, y 2 años más tarde se independizó Kosovo, que había formado parte, no había sido una república yugoslava, sino que había formado parte de la propia Serbia. Con Kosovo el problema no ha terminado, porque su independencia se produjo de forma unilateral en el año 2008 y hay muchos países que no la reconocen, entre ellos España, tampoco la reconoce Grecia, no la reconoce Rumanía, Eslovaquia y la mayor parte de países de Hispanoamérica. En Asia no la reconoce como república independiente ni Rusia, ni China, ni la India. De hecho, Kosovo, que está en otras organizaciones internacionales, pues en las Naciones Unidas no está porque algo así como la mitad de los países de todo el mundo todavía no la reconocen. La verdad es que no estaría nada mal que la BBC
se metiese de nuevo a hacer una serie como esta del 95, la muerte de Yugoslavia, pero claro, ahora ya no en caliente, porque esta serie se nota que está hecha muy en caliente, porque es que no habían terminado las guerras yugoslavas, faltaba que estallase la de Kosovo de hecho empieza en el 95, cuando esta serie acababa de ser estrenada, y no termina pues hasta este siglo, ¿no? El momento álgido de la guerra de Kosovo fue en 98, 99, ¿no? Así que no estaría mal que se pusiese ya con perspectiva histórica, 30 años, y pudiendo contar todo el proceso. Bien, os dejo el enlace del primero de los capítulos de esta serie en YouTube, son 6, luego ya podéis ir saltando de uno a otro. Os dejo el enlace de la versión que está subtitulada al español para que lo tengáis más fácil. Recordad, ojo, y esto es importante, que es una serie del 95, así que está hecha en una proporción de 4/3, que era como se daba la televisión en aquel entonces, y la calidad de vídeo, digamos, en aquel entonces no estaba mal, pero deja mucho que desear para los estándares a los que estamos acostumbrados ahora. Pero bueno, por lo demás la serie está muy bien. Como se hizo para televisión, cada capítulo dura 50 minutos. Los hacían de 50 para que cupiese algo de publicidad entre medias, y al principio y al final. Muy bien, pues con esto ya sí que terminamos porque no me entra un cuarto. Pero bueno, mereció la pena porque las 3 cosas que nos habéis traído, solo ha visto Roma y la muerte de Yugoslavia, pero esta de Pilar, con este título tan peculiar, cuando menos, no me digáis, ya solo con esto una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Es un título único, no va a haber otra igual. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos el contraplano de hoy y os invito a que paséis mañana por aquí porque tenemos contrarréplica.